comunicación telefónica con el profesor Carlos Ramos, de Juan José Castelli, que le damos la bienvenida. Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Este, un saludo a la audiencia, siempre estamos en contacto. Este, Así es. Y trabajando como siempre a full, Carlos, ¿no? No parás nunca. sí, no, estamos justo en la radio acá, FM Norte, estamos trabajando con una cátedra abierta. Sí. A la mañana tengo una horita y justo desde 10 a 11 charlamos sobre todo lo que tiene que acontecer, diríamos, en la economía social y el desarrollo local, ¿viste? Claro, pero que está muy bueno que haya un espacio de ese tipo, Carlos, ¿no? Porque, Y en un horario central, y en viste un que horario eso central, también exacto. es una radio importante. Y Así además, que, Carlos, por allí, ya que estás y lo mencionaste, ujú. contá un poco cuáles son esas temáticas que desarrollás en el programa, digo, ¿no? Porque se habla de la economía por allí social y muchos no entienden o confunden algunos términos de Claro. lo que en realidad es. En primero tenemos que decir que la economía social no es una economía de pobres. La economía social es una construcción política, económica y cultural que permite a las personas vincularse con la sustentabilidad de los territorios. Y eso es interesante reconocer a esta economía social. Nosotros lo que proponemos es que hay muchas personas que están dentro de este marco de la economía social y no se ven porque no han sido registradas y no han sido identificadas dentro de este sector económico, social. Claro, sí, 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 sí. Hay dos modelos, para que se entienda, hay dos modelos de la construcción de las sociedades en términos económicos, el modelo neoliberal o liberal, Sí, como están en pujas ahora, y hay grandes representantes que hoy están pululando por todos lados. Uno es Milei, ahí lo tenemos como representante liberal que se identifica que no es capitalista, diríamos, en sí. esos términos, él es liberal. Ajá, El capitalismo, y él dice que no es el nuevo liberalismo, diríamos, el neoliberal no es él es liberal. claro, Esta, claro. esta concepción que habla es la concepción del mercado, ¿no? Ujú. De la ganancia y el lucro como condición del dinero por el dinero, diríamos, esa es, y que mucha gente no lo ve mal por una cuestión netamente individual, Exacto. netamente individual, Ujú. y que representa las individualidades propias de cada uno de los sujetos en un contexto de beneficencia que tiene en relación a ese contexto, porque cuanto más capital tenés, más oportunidades tenés, por supuesto, en Ujú. esa realización de mercado, diríamos. Bueno, eso es más o menos para que se entienda. Y después tenés el otro modelo social, humanista, donde nosotros proponemos un precio justo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa un precio justo? Que un precio que si vos producís algo, algo te tiene eso que vos producís te tiene que dar la oportunidad de tener un bienestar social, diríamos, ¿no? Oportunidad de que vos puedas criar a tus hijos en un ámbito educativo, en un Ujú. ámbito social agradable, con aportes simbólicos culturales que te permitan crecer en una sociedad, o sea, que puedas asistir a teatro, cine, o sea, tener una oportunidad de crecimiento en ese término. Digo. Entonces vos producís para que ese precio justo Ujú. tenga validez, digamos, ¿no? Y esa consideración hay que discutirla mucho. Claro. Eh, por ejemplo, ahora la política pública de empezar a controlar los precios, Sí. hay muchas empresas que no se están adhiriendo, por ejemplo, que son supermercadistas, ¿no? Ujú. Que ellos, este es un gran logro, que alguien se interese en el bienestar comunitario de estos supermercadistas que en realidad son las grandes corporaciones que alimentan al país, porque ellos ponen el precio, diríamos, ¿no? Sí, Por sí, sí, sí. ejemplo, Arcor, Marolio, Ujú. eh, no recuerdo otras, pero son grandes empresas que están dadas en supermercados como Maxi Consumo, qué sé yo, Chango Sí. Más, y hay otras empresas que, que, que fijan el precio esencialmente, porque captan el monopolio de la cuestión alimentaria.
Sí, sí, tal cual. Carlos, y bueno, y en eso que vos estás mencionando, el control de precios y demás, aparece esta gran disyuntiva, ¿no? Entran algunos Entre algunos, sí. Yo no creo y en el tampoco, interior, yo viste, creo, estamos en un problema. sí, porque nunca llega esa política pública para las grandes corporaciones. Bueno, existir el Claro, federalismo y el poder concentrado de las poblaciones. Yo creo que hay una agenda que la economía social está llevando adelante que no la entiende, que es, por ejemplo, la comunidad sustentable. La comunidad sí. sustentable es una agenda que la pone la economía social, que no es el pobrismo, diríamos, No, 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 no no, es, seguro. no, tiene que ver con esto, de cómo sustentamos nuestra propia producción, sustenta la vida feliz de cada uno de los pueblos, de los territorios que se habitan. Me parece que eso es interesante. Sí. Y después tenés otra agenda que es fundamental, que me parece que toda la deuda externa, diríamos, ¿no? Claro. En el debate que se dio hoy, va ayer, Ayer. con los diputados, ninguno trabajó la agenda que tiene la gente, que quiere la gente. Sí, Bueno, las madres de Plaza de Mayo tiró tres agendas, de las agendas que... Y podemos estar en contra o no, le dijo al presidente que lo que está haciendo está mal, diríamos. La cuestión alimentaria es un problema, que el 44% de los pobres es un problema. Y me claro que parece que sí. ahí esa es la agenda que está pidiendo la gente. Ujú. O sea que quiere que le Ya que, resuelva de manera urgente, digamos, ¿no? ah, y vos fijate, los diputados que tiraron. Nada, no tiraron nada, diríamos. Desde enero se pasó chicaneando Sí, de forma desmedida, porque es lo que le da con la remerita de Nico, sí. después una serie de cosas que después tenés Rodrigo Campos, que por ahí tiró alguna línea, que no quiero desmerecerlo, pero me parece que flojo, porque no, más allá de las consideraciones legislativas, porque vos para poder dar una respuesta legislativa tenés que tener datos georreferenciales, boludo, Claro. de la población. Disculpame, pero me pongo muy caliente cuando escucho eso, que un tipo con la capacidad y los cráneos que tienen, porque son tipos estudiados, que están hace muchísimo tema de la política y Sí. no descuelgan una idea, ¿me entendés? Hoy estaba hablando y se me escapa la tortuga por ahí, Pero Carlos, esto que vos pero también decís, hay otro, por ejemplo, sí, Darío Banós tampoco nos dijo nada. La chica Sala, la docente, sí. tiró una agenda que me parece que es la cuestión de género, que la representó ella. Ujú. Lo hago porque son hombres, no pueden tener esa agenda parte de la construcción política, porque ellos no vienen a hablar por Rodrigo Campos, vienen a hablar por una representación de un espacio de, de, de que donde convergen casi son frentes, diríamos que Sí, convergen mujeres y hombres. Entonces la agenda es preocupante, la agenda de lo ecológico, la agenda de la urbanización, por ejemplo, esa agenda nosotros la que estamos manejando en economía social. claro. Y que ahí no aparece en escena, ¿no? Y no aparece en escena, ¿me entendés? Y me pone loco porque van a llegar esos tipos y seguramente va a quedar en la nada, ¿no? De la reestructuración del Estado, que es el sacar el privilegio a la política. En eso Sí, estoy de acuerdo con mi ley, ¿me entendés? En eso estoy de acuerdo con mi ley. claro. Empecemos a recortar los privilegios. No, ojo, no estoy hablando de recortar la política, los privilegios Claro, de la son dos política. cosas O distintas. sea, Sí, sí, sí. ¿qué significa? Que un diputado, ¿para qué quiere cobrar si vive en resistencia, ¿para qué le paga una dieta? ¿No? Me parece que eso tiene que recortar. Claro. O ¿para qué le tenés que pagar 14 asesores, tener 300, tenés que darle gastos de representaciones a un diputado? Si en esta crisis no le tenés que dar ningún gasto de representación, Ujú. que se mueva con lo que tiene o con lo que Como hace tiene todo el el mundo, ¿no? partido. No, todo el mundo, me parece que ahí hay que empezar esa es la agenda que quiere la gente, Sí. la transformación del Estado. ¿Qué tipo de transformación queremos para el Estado? ¿Me entendés? Un ejemplo, te doy, aparte de la cuestión legislativa, no tenemos tanto en el legislativo como en el ejecutivo esa reestructuración que necesitamos para el tema de los cargos. Ujú. Empezás a hacer el recuento de toda esa gente que está trabajando y que no tiene una titulación necesaria para tener una eficacia o una eficiencia, mejor dicho, en el tema de la burocracia del Estado. Se cae todo lo que vos estás armando como política pública, ¿me entendés? No tenés ni una
y vuelven a poner gente que no está preparada, digamos, para esa burocracia. Sí, sí, tal Bueno, cual. hay que empezar, en un momento hay que empezar a pensar en eso y Sí, creo que no la están haciendo. Deuda externa, ¿se sí, paga o no se paga la deuda externa? Porque eso repercute en el proceso, en el presupuesto provincial. ¿Qué claro. hacemos? ¿Pagamos o no pagamos? Ujú, Seguimos en bretar a una consideración. Si se paga, el costo político vamos a tener, el costo político de lo otro. ujú. Y bueno, hay que ponerlo en brete a estos legisladores que pongan a legislar sobre la agenda que quiere la gente. Claro, de los problemas reales y concretos, Carlos, ¿no? De aquellos que necesitan que sean tratados Ah, y que le encuentren una solución, porque bueno, la gente está ajá, esperando eso, digo, ¿no? Después de claro. las chicanas o las discusiones por allí, a la mayoría no No, les interesa mucho hoy, sí, 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 sí. porque hay problemas más graves, digo, de fondo, ¿no? Aquel que no llega a fin de mes, aquel que está con su Claro, el trabajo tema inestable, salarial, aquel que no tiene trabajo, bueno. precarización, el tema del trabajo de la precarización, sí, sacamos una ley, pero la precarización existe en el municipio, le están pagando 500, ¿cuánto le pagan? 700, 8.000 pesos a un tipo Claro. para que esté barriendo, ¿me entendés? Sin Ujú. seguro, sin nada. Y es la única persona visible del trabajo municipal. Sí, Con sí, sí, eso sí. hacen que la gente crea que se está trabajando, ¿me entendés? Pero me parece una locura, ¿viste? Ujú. Carlos, Eh, y sí, bueno, como siempre vos muy claro con tus conceptos y refiriéndote también a estas cuestiones que no te gustan o que pensás que están tomadas muy a sí, la ligera, sí, y que gran parte de la sociedad comparte esta idea también, ¿no? Cree exactamente lo que vos estás diciendo, que los políticos no sé si perdieron el tumbling, la calle o se han alejado tanto de los lugares sí, que porque, tienen una pero mirada totalmente diferente, ¿no? exactamente, creo que esa agenda no la están mirando. Ujú. Y nosotros construimos con lo que tenemos. Mira, ayer una compañera me mandó un mensaje que me dolió mucho porque Sí, estaba una compañera muy militante en todo el tema educativo y me mandó cosas que son verdades en el Ministerio de Educación lo que está sucediendo. sí. Y yo le dije, no, yo no soy gobierno, lamentablemente no soy gobierno, pero sí creo que con lo que tenemos estamos haciendo algo. Y después, bueno, se ve que se dio cuenta que no era el lugar para enojarse, pero sí para analizar, porque cuando va a analizar. Y en ese conversatorio que estábamos haciendo, le dije, hacemos con lo que tenemos. Yo no tengo las Ujú. herramientas de gobierno como para avanzar, pero sí creo en las organizaciones comunitarias, y ahí hay que hacer la semilla, ¿no? Hay tres procesos que hablaba. Primero, posicionarse sobre una agenda de trabajo. Segundo, fortalecer y construir una estrategia, diríamos, planificar una estrategia situada. Y tercero, establecer una institucionalidad que para empezar a cosechar esa estrategia, diríamos, ¿no? Sí, Con nuevas institucionalidades, y que reemplace a aquellas que están caducas o que convivan por lo menos en una etapa de transición. claro. Me parece que hay que armar eso. Nosotros ese esquema lo estamos trabajando dentro de la agenda popular. Creemos en esa agenda popular porque nos va a permitir hacer el cambio que está pidiendo la gente, ¿no? Sí, Por sí, sí. ejemplo, te doy un ejemplo. En plena pandemia era necesario tener los merenderos y los comedores. Sí, era necesario porque la gente no tenía para dónde ir a comer y dónde ir en la época más complicada, era necesario. Ahora, ¿es necesario hacer una confederación de merenderos y comedores? No, ¿cómo vas a administrar esa pobreza que cosa? Lo que vos necesitas es hacer salto cualitativo, pasar de Claro. merendero a un centro integral de desarrollo infantil, ¿me entendés? Me tenés que pasar a un centro comunitario infantil. Claro, si no, no hay ni Ahí, tipo de cambio. a ese cambio institucional del merendero, pasemos acá. Y Ujú. el merendero queda atrás, ya más un centro integral donde el chico se educa, donde el chico vuelva a la escuela, donde el chico pueda tomar su leche y pensando en un trabajo digno que vaya a tomar en la casa, o sea, volver, que ese niño vuelva a la casa, que no usted en el merendero que el centro sea un centro cultural de desarrollo donde aprenda todas las cuestiones simbólicas. Entonces ahí hay un cambio
esencial y que le vamos a demostrar a ese chico que acá hablamos de la cultura del trabajo, pero no reconocemos que se tiene que ir avanzando, ¿me entendés? Y ahí hay un problema grave, diríamos, del salto cualitativo que tenemos que ir armando. Claro. Sí, sí, porque eso queda como descolgado, ¿no? Y seguir reproduciendo siempre lo mismo. Ya Cada fue, vez lo empeorás. el merendero fue una necesidad, diríamos, fue Sí. una necesidad, pero esa necesidad, transformarla en una institucionalidad nueva donde genere una oportunidad a ese niño para que podamos salir de esta crisis que tenemos, ¿no? Donde le pone valores diferenciados, le pone trabajo, pone una mesa de organización y le pone personas que vayan descubriendo sus propios derechos para que pueda ir avanzando en mejorar sus condiciones de vida, su calidad de vida. Ujú. Carlos, bueno, días pasados, sí, no, días pasados hace poquito, sí, el 17 de octubre fue una fecha muy importante para todos los Ujú. militantes justicialistas y en distintos puntos de nuestra provincia y Ajá, del país sí, sí. también se llevó a cabo la convocatoria. Bueno, ahí en Juan José Castelli pasó exactamente lo mismo. Contanos un poco cómo fue ese Sí, balance, ese encuentro. yo participé del Congreso del Movimiento 11 de Marzo, Ujú. donde trabajamos políticamente, que se hizo en el Partido Justicialista de Saspeña, donde fuimos de las distintas localidades, de Barranquera, estuvo Resistencia, Barranquera, Puerto Vilela, Machagay, Quitilipi, Castelli, Trejileta, Saspeña, San Bernardo y Villa Ángel, disculpe, Villa Ángel. Todas estas localidades fueron representadas en ese congreso donde estuvimos más o menos 60 personas, referentes y cooperativas y organizaciones territoriales que venimos trazando una agenda netamente popular que me parece interesante como movimiento y agrupaciones aglutinadas en esta agenda popular. En el Chaco vamos creciendo Sí. y eso generó la oportunidad de pensar en esta reflexión del 17 de octubre, ¿no? Donde los trabajadores caminan hacia la plaza a meter sus patas en el agua, como dicen, pero más allá de meter las patas, ir a rescatar ese liderazgo del general. Ese 18 de octubre tiene esa impronta movilizadora y mística del peronismo, digamos, ¿no? Ujú. Donde se aglutinó todas las generaciones, de la generación joven que no vivió ni un proceso más allá que la conoció a Cristina o lo conoció a Néstor, y hay gente que ya conoció, otra generación que lo conoció a Perón, hay pocos de esos antiguos, Claro. pero que me saqué mandé una foto del acto de donde estaba una persona que tiene 89 años, que fue militante, fue del partido, del gremio WOCRA, Ujú. me pareció extraordinario charlar con él porque tenía vivencia del 55 y montones de cosas que contaba y pasó por la etapa del 76, donde fue preso, estuvo en el clandestino que estaba al frente de la plaza, contó algunas cosas que me parecieron emocionantes porque yo lo había escuchado de él porque soy amigo, pero en el grupo cuando él se quiebra y cuenta esas situaciones, que hay una que cuenta que lo arrodillan a todos, que eran 4 personas, y disparan a 2, y Ujú. él queda vivo. Él cuenta que él pensaba que la vida se le iba. Entonces, esto también habla de que hay compañeros que han sufrido por este movimiento, han dado batalla fuertemente y no han sido en esa lealtad, diríamos, que no solamente es del general, Sí. sino a la lealtad a ese sacrificio histórico que viene haciendo el peronismo en todo el recorrido de la historia argentina, ¿me entendés? Claro, y que muy pocas veces estos testimonios aparecen o son conocidos, Carlos. Claro, porque son parte del murmullo, pero no son parte de la construcción política, ¿me entendés?
porque yo puedo contar acá y alguno puede haber escuchado, pero no son parte de una institucionalidad, diríamos, Claro. ¿no? Sí, 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 Y tal me cual. parece que ahí yo saqué foto y mandé la foto del político que me tocó estando en Safeña cuando yo era chango y estaba estudiando, estaba en el secundario, que era Antonio Zafra, Sí, una persona que fue analfabeta, que la tildaban de analfabeta porque no era, que la tildaban de analfabeta y fue uno de los mejores intendentes que tuvo el peronismo, porque después de ahí vino la debacle del peronismo. Muere Zafra y queda Galeano, también un dirigente sindical que fue reconocido y a nosotros, yo me acuerdo que andaba pintando paredes y vino este hombre Galeano y nos sentó a todos los jóvenes que estábamos ahí, porque estábamos ya en secundario, yo había participado del Congreso Nacional, más allá de la mística de la pintada, no dijo muchacho, usted tiene que estar trabajando, tiene que estar estudiando, tiene que estar, nos elevó a un nivel de participación. Ustedes son el nuevo cuadro político que necesita el peronismo, no pueden estar avasallándolo de tal forma. Y me mira vos. parece que de esa dirigencia había algo por eso los recuerdo gratamente y amorosamente, porque fueron los que también a mi padre, que fue peronista, que nunca pisó un partido político, pero fue peronista, y él me decía, no es necesario ir al partido, dijo, él me decía, es necesario convencer a uno, Sí, convencer y darle testimonio a uno. Y si cuando vos le das testimonio y convencimiento a uno, ya esto no pierde más. Me parece que ese fue el legado que tuve, ¿no? De alguien que creía en el peronismo. Mi viejo era socialista, venía ujú, del Partido Socialista, fue preso también, sí, venía del sindicalismo, estuvo preso casi 6 meses en Salta, en el 74, en el 76. Y yo creo que eso es lo que me enseñó. Él me decía, no es necesario ir a los lugares cuando hace falta testimoniar, dice él. claro, Vos sí, sí, en sí, el trabajo tenés que testimoniar, era el ejemplo. Es lo que educa, y me parece que es lo que decía, lo que educa es el ejemplo, me decía, tal cual. lo que transmite es el ejemplo. Y bueno, me parece que ahí una parte nostalgiosa, ¿no?, que uno tiene de Sí. ese 17 de octubre. Así que digamos que fue un momento no solo de conmemoración, Carlos, sino también de sacar sentimientos por allí, de nostalgia, como vos lo decís, y otras cosas Sí, que se han vivenciado y algunas que deseas que puedan aparecer hoy, ¿no? claro, claro. Sí, sí. Ojo, yo lo nostalgioso, la nostalgia no te deja crecer, eso hay que Sí, sí, saber. sí, sí. La nostalgia sirve para un momento, Ujú, pero no educa, no educa. La claro, nostalgia permite, simplemente es un momento. tal cual. Ahora, lo que educa es el ejemplo, ese sí educa, ese, el ejemplo de poner en movimiento la justicia social, eso educa. Tomar la bandera de los derechos de la mujer, educa, ¿no? Sí, Eh, Hoy estaba leyendo, mira, con ese momento histórico, ¿no? Se leía, se leyó, diríamos, en este Día de la Mujer, en el 17 de octubre, las mujeres se juntaron y leyeron cuáles eran los requisitos para identificar a los subversivos en el 76, cuando eran mujeres subversivas, ¿no? Cómo identificarlas. Y había una serie de principios básicos que tenían para identificar. ajá, Uno era esto, que las mujeres eran contestatarias, que las sí, mujeres no tenían los mismos roles que los varones, que los hombres. Entonces había una suerte de imaginario que se iba construyendo para que la mujer sea sumisa, que no tenga los mismos derechos y bueno, y las mismas oportunidades de crecimiento, ¿no? claro. Mirá lo que estás diciendo, ¿no? ¿Eh? Hace un par de años nada más que Sí, pasó eso fue todo esto. Sí, sacado en el 78, sacaron los militares que estaban en claro. ese momento, sacaron esa carta de cómo identificar, era Ujú, un documento de cómo identificar a las mujeres subversivas. mirá vos. Bueno, interesante. Eran como 14 puntos.
Así Sí, sí, que sí, yo porque lo... vos estás mencionando algunos, pero sí, había un par más allí, ¿no? Que Sí, las involucraban o las identificaban ajá, supuestamente como ese enemigo interno, ¿no? ajá. Bueno, Bueno, Carlitos, te contame. quería contar que Sí, también para el día martes o miércoles voy a pasarte la información para un conservatorio, de conservatorio no, para un conversatorio. conversatorio Sí, que vamos a hacer junto con el Ministerio de Educación, ajá. con educadores populares, que tiene que ver con el catedrático Flores. Yo te mandé la información Sí, ahí, sí, sí, sí. donde es un investigador de Marbella, y perteneciente a la Universidad de Salamanca, creo que no quiero mentir ahí, pero Sí, más o menos eso. Lo que sí él va a plantear, el tema del cómo repercutió en el tema de la cultura educativa o institucionales la pandemia, sí. y hace algunas lecturas que sabemos que la vamos a tener que reflexionar nosotros, que es hace una comparación entre lo que el docente gana y cómo enseña, Sí. de lo que el docente necesita para producir más en el tema de calidad educativa con lo que recibe monetariamente. Ujú. Y bueno, me parece que ahí hay un punto lindo Sí. de discusión Me que pareció se va a... interesante, Carlos, cuando habla sobre la inversión, ¿no? En educación. Ujú. Si alcanza Ajá. con lo que se invierte o si sobra, ¿qué pasa también con lo que se invierte, ¿no? Hay como un gran dilema allí Sí, interesante, me parece. sí, 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 sí. Ahí hay un buen punto para análisis y cosas. Bueno, invitarlo a todos los docentes, promotores sociales que existen, culturales de los Mm, pueblos, que asistan a instituciones, que sí. asistan a esto que va a ser virtual, gratuito, así que ahí De- estaríamos, después pasanos, Carlos, allí el link, digamos, para ajá, poder para ingresar. poder ingresar. Claro, y el horario, ¿no? El horario que va a ser, ¿no? Ajá, ajá. Así que en ese compromiso te vamos a poner, Carlito, para que nos pase y entonces Beta. lo difundimos, ¿no? Bueno, esa es una actividad que estamos haciendo para proponer alguna posibilidad de diálogo y de posibilidad. La verdad que está muy bueno y bueno, esperemos que salga todo como lo tenés pensado, Carlos, ¿no? Bueno, siempre agradecerte, Che, la participación que me da Nada, por y favor. bueno, empecemos a pensar una Argentina mejor. Así es, de eso se trata, ¿no? Y bueno, todas estas temáticas y este conversatorio que será para el día martes seguramente nos ayudarán a pensar y a replantearnos muchas cuestiones que pasan en el ámbito educativo en nuestro país, ¿no? Así que Bueno, te agradezco, Carlos, ¿sí? bueno, un abrazo y estamos en contacto. Dale, que sigas bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica con el profesor Carlos Ramos de Juan José Castelli, charlando con nosotros